En el frío de una noche de invierno del año 39 después de Cristo, Roma estaba atrapada por una helada que nada tenía que ver con el clima. Era un miedo gélido que se extendía por la ciudad, porque en cada casa se sabía que, antes del amanecer, la hija de alguien simplemente desaparecería. Imagínate con 14 años, envuelta en tu ropa de dormir, creyendo que el silencio bajo tu ventana significa que todo está en calma. Entonces, sin previo aviso, el golpe rítmico de botas acorazadas rompe la quietud de tu calle. Creciste creyendo que una convocatoria del emperador era el mayor honor imaginable. Nadie te dijo que una convocatoria así podía anunciarse como una invasión. Nadie pensó en advertirte que los soldados podían irrumpir en tu puerta como si ya fueran dueños de tu casa. Y, desde luego, nadie te preparó para el instante en que una linterna cubierta con un paño rojo fuera colocada frente a tu umbral. En apenas unos suspiros, tu madre susurrará tu nombre, con la voz temblorosa, como si incluso pronunciarlo pudiera ofender a los cielos. En cuestión de momentos, tu padre forzará una sonrisa en su rostro, una máscara frágil que no puede sostener de verdad. Y en esos mismos minutos aprenderás la verdad que atormenta a todas las casas nobles. El Monte Palatino no envía invitaciones a las hijas, simplemente las reclama. Si crees que la pesadilla de Flavia comienza aquí, estás equivocada. Lo que la espera dentro de esos muros del palacio hará que este rapto parezca casi un acto de misericordia. Esto no es un mito. Esta fue la noche en que el jardín de Venus abrió de par en par sus puertas, un rito tan vil que Roma intentó borrarlo por completo más tarde. Si los horrores enterrados de la historia te atraen, suscríbete a Script Historians y pulsa el botón de me gusta. Y cuando llegues al momento de este relato que más te perturbe, dime en los comentarios desde qué lugar del mundo estás mirando. Comencemos. La muchacha que está mal a punto de enfrentarse a este terror se llama Flavia. Conserva su nombre en tu mente, porque todo lo que estás a punto de escuchar dio forma al hombre que pronto ejercerá un poder absoluto sobre su destino. Para comprender cómo un espíritu humano puede pudrirse desde dentro y reaparecer convertido en una criatura capaz de devorar un imperio, debes volver al principio mismo. Debes mirar el linaje que lo formó y las sombras que lo persiguieron mucho antes de que Roma aprendiera a temblar ante su nombre. Calígula no surgió de una niebla misteriosa de locura. Nació envuelto en una gloria deslumbrante. Era hijo de Germánico, el general dorado de Roma, un hombre cuya sola presencia podía silenciar a una legión indisciplinada y electrizar a toda una ciudad. El niño debería haber heredado honor, fortaleza y dignidad. En su lugar, algo corrosivo empezó a propagarse en su interior. Sus primeros años no transcurrieron en jardines esculpidos ni en tranquilas salas de estudio. Se desarrollaron en el filo del imperio, en campamentos militares impregnados de sudor, hierro y el aliento metálico de la guerra. Aprendió a caminar entre filas de soldados endurecidos, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus sandalias claveteadas. Las tropas adoraban ver al joven hijo de su comandante, vestido con una armadura en miniatura, y lo llamaban con cariño Calígula, Botita. Era un nombre nacido del afecto, una broma inocente que un día quedaría ligada a un legado de terror. Sin embargo, incluso entonces, algo dentro de él se estaba torciendo. La vida en la frontera le enseñó su primera lección. El poder no se concede, se arrebata, y una vez arrebatado no exige disculpas. Esto creó la primera grieta en su mente joven, y esas fisuras estaban destinadas a expandirse. El golpe devastador llegó con la muerte sospechosa de Germánico. De la noche a la mañana,
el niño amado se convirtió en una pieza perseguida. Se vio obligado a observar cómo su madre y sus hermanos eran desterrados, encarcelados y ejecutados uno tras otro. No descendió ningún ejército invasor, ninguna horda bárbara atacó, solo la fría malicia del emperador Tiberio. Luego llegó Capri, que Roma imaginaba como el retiro pacífico de Tiberio, aunque en realidad algo monstruoso estaba gestándose tras los muros de aquel palacio. Las lecciones retorcidas que Calígula absorbió allí acabarían siendo pagadas por Flavia de maneras que ella jamás podría imaginar. Calígula, apenas un hombre hecho, tuvo que convivir con el arquitecto mismo de la ruina de su familia. Capri no fue un refugio, fue una jaula dorada sellada por la paranoia. Durante 6 años asfixiantes, vivió bajo la mirada de un emperador que no confiaba en ningún ser vivo y mataba por capricho. Allí, Calígula dominó su segunda regla, mucho más oscura. Para seguir con vida, debes sonreírle al monstruo que anhelas destruir. Enterró cada lágrima, reprimió cada destello de rabia y se inclinó ante la matanza de los suyos. Por fuera era obediente, pero en lo más profundo, las grietas de su mente se abrían cada vez más, permitiendo que algo frío y rencoroso se filtrara en su interior. Cuando Tiberio finalmente murió en el año 37 después de Cristo y el Senado elevó al trono al Calígula de 24 años, Roma estalló de alivio. Había llegado un nuevo amanecer. Había surgido un nuevo príncipe. El hijo de Germánico había regresado para purificar el imperio. Y por un breve instante, realmente lo hizo. Liberó prisioneros, hizo arder los archivos de los espías de Tiberio, redujo impuestos odiados y colmó a la ciudad de oro, festivales y celebraciones fastuosas. Roma creyó que la salvación había llegado. Pero el hombre que un día extendería la mano hacia Flavia aún no había despertado del todo. Su oscuridad apenas comenzaba a desplegar las alas. Aquella salvación resultó ser solo una máscara. Hacia el final de su primer año, una enfermedad violenta arrastró al emperador hasta el umbral de la muerte. Cuando logró salir arañando de aquel lecho, algo esencial le había sido arrancado. El muchacho que había aprendido en Capri a ocultar su furia ya no veía motivo alguno para seguir escondiéndola. De pie en lo alto del monte Palatino, contemplando una ciudad que lo adoraba, Calígula comprendió por fin una verdad aterradora. En la cumbre del poder absoluto no hay dioses por encima de ti, solo presas bajo tus pies. Los vítores del pueblo y el silencio temeroso del Senado no hicieron nada por humillarlo. Su cordura se desprendió como piel muerta, dejando al descubierto a la criatura que Capri había moldeado. Su generosidad se deformó en delirio, su justicia se pudrió en crueldad y, en el rincón más oscuro de su mente, comenzó a tomar forma un pensamiento. Las mujeres de linaje noble no eran consideradas ciudadanas, ni hijas, ni siquiera seres humanos. Existían únicamente como instrumentos destinados a ser utilizados. Y el primer instrumento que él pensaba poner a prueba ya estaba esperando, para un caballero que Flavia aún no había conocido, un hombre que muy pronto desmantelaría por completo su mundo. Esta transformación no golpeó a Roma como un rayo repentino. Se deslizó por la ciudad como una plaga sigilosa, lenta, silenciosa y casi imposible de rastrear. Un veneno que se filtraba bajo los suelos de mármol y se colaba en las residencias patricias, alcanzando incluso a quienes se creían inmunes. En algún lugar de la vasta ciudad, la propia casa de Flavia escuchó ese mismo golpe fatídico en la puerta, el golpe que ninguna familia deseaba responder, pero que nadie tenía permitido ignorar. Todo comenzaba con una visita. Los emisarios del emperador
No portaban espadas aquel día, solo pergaminos sellados con cera púrpura imperial, un color que significaba o la vida o la extinción. En su interior yacía una orden que ningún padre podía rechazar. Enviad a vuestra hija, no a cualquier hija, sino a la más hermosa, la más intacta, la joven con mayor valor político. Las familias fingían que era un honor, aunque sabían que se trataba de una sentencia de muerte envuelta en dulzura. Negarse al emperador era traición. Obedecer significaba entregar a tu hija a un monstruo. Las jóvenes eran escoltadas a una sección remota del palacio, un lugar que Calígula bautizó con cruel ironía, el Jardín de Venus. Cuando Flavia cruzó su límite, todavía creía conservar algún margen de elección. Esa ilusión se desvanecería antes del amanecer. A primera vista, el lugar parecía un paraíso. Muros de mármol rosado, lechos cubiertos de sedas suaves, fragancias exóticas flotando en el aire y sirvientes que se deslizaban como sombras, anticipando cada necesidad. Las hijas de Roma entraban convencidas de haber sido elegidas para un papel sagrado. Pero poco a poco, dolorosamente, la verdad empezó a aflorar. El paraíso no era más que el envoltorio. Todo lo que había debajo era la jaula, la verdadera función de aquel lugar. El horror oculto en su núcleo estaba a punto de revelarse. Y la verdad más terrible era que esto no era más que el capítulo inicial. Una vez que Flavia recibió su citación, descubrió que el jardín no destruía a las muchachas de forma repentina. Las desmantelaba lentamente, asegurándose de que sintieran cada etapa de su desintegración. Las joyas que las obligaban a llevar no eran adornos, eran ataduras, oro grueso, frío contra la piel, que marcaba a cada joven como propiedad del Estado. Las sedas transparentes resultaban aún más siniestras, prendas diseñadas no para ocultar, sino para exhibir, recordándoles sin descanso que sus cuerpos ya no les pertenecían. Sus nombres fueron lo primero que Calígula les arrebató. Los nombres reales eran demasiado peligrosos. Sugerían identidad. Así que los borró, sustituyéndolos por números, burlas o apodos degradantes que él mismo susurraba. Con cada identidad robada, el jardín de Venus apretaba más su presa. Pero el arma más eficaz del sistema no era el oro, ni la seda, ni siquiera el terror. Era la espera. Un tormento que no derramaba sangre, ni dejaba marcas visibles, pero que las vaciaba poco a poco. Ninguna de las jóvenes sabía cuándo llegaría su llamada. Esa noche, o semanas después, cada latido intermedio se convertía en su propia forma de ejecución. El eco de las botas pretorianas en el pasillo podía hacer que sus corazones se contrajeran de pánico. Respirar se sentía como un esfuerzo. El sueño se convirtió en un lujo perdido. Para cuando Calígula finalmente las tocaba, la destrucción psicológica ya se había consumado. Eran presas, ya ablandadas para la matanza. Cuando por fin llegaba la convocatoria, no las conducía a una cámara privada, sino al escenario nocturno del emperador, los banquetes. Aquellas jóvenes eran exhibidas ante la élite de Roma como animales exóticos. No eran invitadas, eran adornos vivientes. Calígula se movía entre ellas con la fanfarronería de un carnicero, evaluando sus cortes. Hablaba en voz alta sobre sus cuerpos, ridiculizando, clasificando, valorando, arrancando lo que aún quedaba de su dignidad. Pero la crueldad más profunda no era su voz. Era el silencio de los hombres que deberían haberlas defendido. Padres, tíos, futuros esposos, sentados en mesas de honor, obligados a asentir ante la inmundicia del emperador. Sus sonrisas se estiraban con tal rigidez que parecían talladas en sus rostros. El más mínimo destello de repulsión, cualquier gesto de disgusto,
podía condenarlos a ellos o a la joven a una muerte inmediata. Ese silencio se convirtió en una forma más de ejecución. Luego llegaba el acto final, no el desorden ni el frenesí, sino un ritual practicado como si fuera teatro. Una música suave llenaba el aire para ahogar los gritos. Espectadores seleccionados observaban con admiración forzada, siguiendo reglas no dichas que dictaban cada movimiento que se esperaba de la víctima. Aquello no era placer para Calígula, era coreografía, un recordatorio de que controlaba no solo los cuerpos, sino también las almas. Flavia, de pie bajo la luz de las antorchas, comprendió en ese instante que el emperador ya no la consideraba humana en absoluto. Para él era una superficie sobre la que ensayar su crueldad. Tomemos a Flavia, la hija de un cónsul respetado. Cuando entró por primera vez en el jardín de Venus, se aferró a la creencia de que tal vez ayudaría en ceremonias o caminaría junto al emperador en actos públicos. En los primeros días, Calígula la colmó de regalos, atención e incluso de una especie de afecto falso. Eso la desarmó, debilitó sus defensas y preparó la trampa. Y cuando la trampa finalmente se cerró, cuando la ilusión se hizo añicos y la verdad mostró los dientes, Flavia reconoció la única regla que gobernaba todo el palacio. No se puede resistir a un hombre que se cree divino. Calígula aplicaba la crueldad como un maestro artesano. Alternaba la violencia con una ternura fingida, golpeando a una muchacha una noche y llorando sobre su regazo a la siguiente, ofreciéndole joyas que valían reinos enteros. Este latigazo emocional reconfiguraba la mente. Las víctimas ya no podían verlo con claridad. La esperanza y el terror se mezclaban. El consuelo y el abuso se fundían en uno solo. El hombre que las destruía se convertía en el único capaz de calmarlas, aunque fuera por un instante. Así se fomentaba una dependencia diseñada para hacer imposible cualquier huida. Pero Calígula estaba lejos de haber terminado. Pasó a destruir cualquier resto de solidaridad. Flavia intentó desaparecer entre la multitud de víctimas, pero en el jardín de Venus, pasar inadvertida podía matarte tan rápido como llamar la atención. Él clasificaba a las muchachas abiertamente. ¿Quién le agradaba? ¿Quién lo decepcionaba? ¿Quién recibiría favores o sería condenada al castigo? Las volvió unas contra otras hasta que se arañaban por migajas de seguridad. Cada joven viendo a las demás no como compañeras en la desgracia, sino como rivales en la lucha por sobrevivir. La unidad se derrumbó, y una vez que la unidad desapareció, el emperador lo poseyó todo. Cuando se cansaba de una muchacha, no la liberaba, la vendía. Subastas secretas dentro de los muros del palacio ofrecían a estas jóvenes destrozadas a senadores y generales, los mismos hombres que gobernaban Roma con dignidad durante el día. Calígula los obligó a participar, manchando sus manos con la misma inmundicia que empapaba las suyas. La corrupción compartida es la cadena más fuerte, y ahora las élites del imperio estaban atadas a él por su silencio. La humillación no terminó ahí. Se ordenó a las familias mostrar gratitud. Los padres debían organizar banquetes de celebración después de que sus hijas hubieran sido mancilladas, alzando brindis por el honor de sus niñas, mientras tragaban el horror como si fuera veneno. En el Palatino, la gratitud se convirtió en otra palabra para la desesperación. En medio de todo esto, la vigilancia se estrechó como un lazo que se cierra. Ningún rincón era seguro. Guardias, esclavos, informantes. Había ojos en todas partes, y hasta un sollozo ahogado en la oscuridad podía ser denunciado como traición. Dentro del jardín de Venus, capa tras capa de humanidad era arrancada hasta que no quedaban más que carne temblorosa, miedo
y el eco de pasos que se acercaban. Para los años 40 y 41 después de Cristo, el aire del palacio se había vuelto lo bastante denso como para asfixiar. Las jóvenes que antes llegaban con expresiones luminosas eran ahora apariciones esqueléticas que vagaban por los corredores. Muchas dejaron de hablar y otras dejaron de reaccionar por completo. Sus mentes se replegaron hacia adentro, refugiándose en el único lugar que Calígula no podía invadir. Los médicos observaron disociación, almas separándose de los cuerpos simplemente para seguir con vida. Pero la verdad que la corte se esforzaba más por enterrar era mucho más oscura. Los suicidios habían comenzado. Y una vez que empezaron, no se detuvieron. Algunas muchachas se quebraron, otras simplemente se desmoronaron. Flavia quedó atrapada en algún punto intermedio, demasiado aterrorizada para morir, demasiado rota para vivir. Susurros entre los sirvientes hablaban de 6 suicidios confirmados, pero todos conocían la verdad. 6 era solo el número que el palacio no logró ocultar. La cifra real estaba enterrada bajo el mármol y el silencio del emperador. Flavia comenzó a preguntarse si sobrevivir no era el destino más cruel de todos. La muerte, que antes era el terror que todas temían, se convirtió en el único horizonte que ofrecía alivio, un acto final de posesión sobre sí mismas, en un mundo donde no poseían nada, ni siquiera sus nombres. Algunas se abrían las venas con fragmentos de cerámica rota. Otras arrancaban seda de sus vestidos para trenzar lazos. Otras simplemente se arrojaban desde los balcones, dejando que la gravedad les concediera la misericordia que su emperador les negaba. Para esas muchachas, los brazos fríos de la muerte eran más suaves que el contacto de Calígula, y aún así, el emperador no quedó satisfecho. En su delirio de divinidad, concibió una nueva crueldad, tan retorcida que atormentaba a las víctimas a través de sus propias familias. Permitió que los padres visitaran a sus hijas, no para salvarlas ni consolarlas, sino para verlas sufrir. Las jóvenes eran maquilladas, perfumadas, vestidas con sedas para ocultar los moretones. Eran obligadas a sonreír, obligadas a actuar, obligadas a mentir, con el terror enterrado bajo cosméticos y labios temblorosos. Y los padres, vigilados por centuriones de mirada implacable, tenían que fingir que se trataba de un reencuentro alegre. Si la voz de una madre temblaba, era ejecutada. Si la sonrisa de una hija flaqueaba, su familia pagaba el precio. Todos quedaban atrapados en una representación grotesca, tragándose la agonía mientras el arquitecto de su miseria observaba con fría insatisfacción. Pero entonces Calígula cometió el único error que todo tirano termina cometiendo. Humilló a los hombres que empuñaban las espadas. Destruir a las mujeres ya no era suficiente. Necesitaba emasculiar a los propios pilares de Roma. Arrastró a senadores para que presenciaran cómo sus esposas eran violadas. Se burló de los comandantes de la Guardia Pretoriana, despojándolos de su dignidad delante de sus propios soldados. Obligó a veteranos honorables a pronunciar contraseñas obscenas diseñadas para degradarlos. Entre esos hombres había uno cuya lealtad había sido absoluta en otro tiempo. Casio Querea, soldado veterano y servidor fiel de Germánico. Las burlas de Calígula hacia él fueron implacables. El emperador se creía intocable, convencido de que ninguna hoja se atrevería jamás a alzarse contra él. Se equivocaba. El odio que fermentaba en el interior de Querea y de los conspiradores se retorció hasta convertirse en algo más que política. Se transformó en una cuestión de supervivencia. Calígula, antaño una herramienta de conveniencia, se había convertido en un crecimiento maligno que consumía al Estado romano.
El 24 de enero del año 41 después de Cristo, la tensión finalmente estalló. Durante los Juegos Palatinos, Calígula entró en un pasaje subterráneo privado, el criptopórtico, para bañarse. Ingresó en el corredor de piedra, en penumbra, creyéndose inmortal. No saldría con vida. Querea y los conspiradores bloquearon su huida. No hubo discursos, ni juicios, ni advertencias, solo acero. El primer golpe, una hoja en el cuello, destruyó su laringe y silenció al hombre que exigía adoración. Sus gritos se ahogaron en el torrente de su propia sangre. Luego el caos se apoderó de todo. Más de 30 puñaladas desgarraron su cuerpo. El autoproclamado Júpiter de Roma cayó al suelo, retorciéndose, suplicando, muriendo como el mortal asustado que siempre había sido. Su vida terminó en un charco de sangre, con la humillación grabada en su rostro retorcido. Pero la pesadilla aún no había acabado. A solo unos metros de distancia, selladas dentro del jardín de Venus, las jóvenes oyeron la explosión. Gritos, acero chocando y el trueno de pasos apresurados. Se apiñaron en los rincones, temblando, incapaces de saber si aquello era un rescate o simplemente otra forma de condena. Luego llegó el silencio, no el silencio asfixiante de la opresión, sino la quietud extraña y hueca de un mundo en el que el monstruo había desaparecido de pronto. Aún así, nadie se atrevió a moverse. Tras años atrapadas dentro de aquel palacio, comprendían una verdad con una precisión aterradora. Cuando algo termina en Roma, a menudo le sigue algo peor. Y tenían razón en temerlo. La muerte de Calígula no trajo un amanecer dorado. Abrió un vacío. Sus guardias germánicos, al descubrir a su emperador sin vida, estallaron en una furia incontrolable. El palacio se convirtió en un matadero. Derribaron a sirvientes, asistentes y a cualquiera lo bastante desafortunado como para cruzarse en su camino. Para las jóvenes, el jardín de Venus se transformó en una trampa sin salidas. Algunas huyeron descalzas por corredores cubiertos de cristales rotos y cadáveres. Otras, paralizadas por años de condicionamiento, se atrincheraron en sus habitaciones, aferrándose unas a otras en la oscuridad, esperando saber si la siguiente mano en la puerta traería la muerte o la libertad. Horas más tarde, cuando la matanza por fin se apaciguó, una figura inesperada emergió de su escondite. Claudio, el tío tembloroso de Calígula, fue sacado de detrás de una cortina y empujado al trono. Claudio, superviviente por naturaleza, se enfrentó a una verdad insoportable. Si Roma llegaba a conocer lo ocurrido dentro del jardín de Venus, el sistema, la complicidad, la implicación de las casas nobles, el propio imperio podía fracturarse. Así que tomó una decisión más oscura que el silencio y mucho más conveniente. Para las supervivientes del jardín de Venus, la respuesta de Roma no fue justicia, sino compensación, una transacción fría diseñada para sofocar la verdad antes de que pudiera respirar. El palacio devolvió a las jóvenes a sus familias, envueltas en oro, vestidas con telas lujosas, portando dotes lo bastante grandes como para silenciar a toda una ciudad. Pero cada moneda llevaba la misma orden silenciosa. Olvidad. Olvidad lo que se hizo. Olvidad quién lo hizo. Olvidad a las hijas que Roma entregó a un falso dios. No hubo tribunales, no se castigó a los colaboradores. Roma simplemente empujó la verdad hacia la oscuridad y la enterró bajo capas de negación oficial. Las muchachas regresaron a sus villas, pero las personas que cruzaron esas puertas no eran las mismas que habían salido. Eran cáscaras vacías que caminaban, cuerpos que aún respiraban, pero almas que murieron en el monte Palatino y a las que nunca se les permitió regresar.
En la jerarquía despiadada de la sociedad romana, el valor de una mujer noble vivía y moría con su pureza. Aunque estas jóvenes eran víctimas, niñas aplastadas por un sistema al que no podían resistirse, la Mancha se aferró a ellas como una maldición. El honor familiar se situó por encima de la verdad, por encima de la compasión, por encima de su propia existencia. La mayoría nunca se casó, y la mayoría nunca volvió a vivir en ningún sentido real. Fueron ocultadas en estancias apartadas de sus propiedades, guardadas como reliquias vergonzosas, vistas solo por los sirvientes que les llevaban la comida. Su trauma se desarrolló con una previsibilidad agonizante. Una mano sobre el hombro desataba el pánico. Un ruido repentino las hacía derrumbarse de terror. El sueño las arrastraba a pesadillas tan vívidas que despertaban gritando noche tras noche. Su encierro físico había terminado, pero la prisión dentro de sus mentes no tenía guardias que derrocar, ni emperador que matar, ni llave capaz de abrirla. Para ellas, la libertad no se convirtió en un triunfo, sino en una cadena perpetua, un exilio dentro de su propia carne. Y Roma apartó la mirada. Roma siempre apartó la mirada. Era más fácil culpar a las mujeres que enfrentarse a su propia corrupción, más fácil enterrar el crimen que confrontar la podredumbre en los cimientos de su civilización. Porque la verdad del reinado de Calígula nunca trató únicamente de un hombre. Trató de la estructura que lo creó, lo sostuvo, lo excusó y permitió que el jardín de Venus existiera. Más tarde, los historiadores debatirían los detalles, si Suetonio exageró, si dinastías rivales inflaron la crueldad. Pero la convergencia de los testimonios hace que una cosa sea indiscutible. Existió un sistema de abuso, un sistema construido para satisfacer los apetitos más oscuros de un solo hombre, y Roma permitió que funcionara en silencio. No fue una atrocidad aislada, sino una falla incrustada en lo más profundo del diseño del imperio. Roma concentró la autoridad legal, militar, religiosa y absoluta en manos de un único gobernante, sin límites, sin salvaguardas, sin escape si el hombre equivocado ascendía al trono. Calígula demostró cuán delgada es en realidad la línea entre la civilización y la brutalidad, entre el orden y el caos, entre un líder y un monstruo. Esa línea no se trazó en mármol, sino sobre los cuerpos de las muchachas sin nombre que perecieron en el jardín de Venus. Roma construyó maravillas que perduraron siglos, sus anfiteatros, sus acueductos y sus códigos legales, pero fracasó en el deber más básico de cualquier sociedad: proteger a los más vulnerables de los depredadores en la cúspide del poder. La historia de estas mujeres no es solo una tragedia, es una advertencia que resuena a través de los siglos. Una nación puede alcanzar la cima del poder, pero si sacrifica la dignidad humana en el camino, su legado no quedará grabado en la gloria, sino en la vergüenza. La historia suele ser moldeada por quienes vencen, pero las sombras tienen una forma obstinada de sobrevivir. Los nombres borrados, las cartas nunca enviadas, las lágrimas hundidas en almohadas de seda, permanecen en los márgenes que Roma intentó quemar, y ahora nos pertenecen. Nosotros, siglos después, debemos decidir si enfrentamos esas sombras o las repetimos, porque el mal no siempre llega con fuego y espadas. A veces el mal lleva una corona, a veces el mal se esconde detrás del silencio, y a veces el mal prospera simplemente porque demasiadas personas eligen permanecer indiferentes.